nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. Por lo menos 3 cuerpos sin vida fueron hallados en las aguas de Aruba. Llega el último baque de barrio este sábado en el área de San Nicolás. Fue capturado el sospechoso de asesinar a una menor de edad en Cali, Colombia. Un accidente de UTV fue captado en cámara. Así fue el concierto del grupo de Ibetico en Aruba. A esta hora y como todos los días, me place saludar a nuestros televidentes, dándoles como siempre una cordial bienvenida a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. Con un grato placer les saludamos a todos ustedes, nuestros televidentes, esperando que hayan tenido un excelente y maravilloso día. Como siempre, empezamos con noticias locales y en esta oportunidad con un lamentable hecho que ocurrió hace algunas horas en Aruba. Allí las autoridades se dieron cuenta después de información que recibieron que habían 2 cuerpos flotando en nuestras aguas territoriales, exactamente por el área de Vader Pit. Ya después entró información que un tercer cuerpo también fue encontrado. Un hecho lamentable ha conmocionado a todos en Aruba desde el momento en que se dieron cuenta que las autoridades de guardacosta allí recibieron el primer informe por parte del Cuerpo Policial de Aruba de una embarcación pequeña que había tocado tierra al norte de la isla. 2 personas que pidieron ayuda a las autoridades locales indicaron que una pequeña embarcación con un grupo de inmigrantes indocumentados se habían volcado en el mar. Después de este informe, la Guardia Costera envió inmediatamente una patrulla terrestre allí al área de Vader Pit. Al llegar al lugar, los guardacostas observaron 2 cuerpos sin vida en el agua. Allí el helicóptero del ejército de la policía, que estaba realizando una búsqueda de las personas en la zona, conjuntamente con la Guardia Costera, quienes han dirigido las patrullas. Sin embargo, después temprano, allí después de que se dio la declaración de estas personas que habían sido encontradas sin vida, en este caso correspondientes a 2 mujeres, encontraron el tercer cuerpo, en esta oportunidad de un hombre. Las autoridades inmediatamente comenzaron con la búsqueda exhaustiva para ver si de pronto podían conseguir más víctimas que lamentablemente perdieron su vida al momento de venir en estas embarcaciones ilegales. Y efectivamente, lo que indicaron fue que el Cuerpo Policial de Aruba, cuando dirigió su helicóptero y guardacosta con las patrullas, empezaron la búsqueda allí conjuntamente con las autoridades. Se fueron el día de hoy en la mañana a Boca Tortuga. En esa área, el cual es un área en el cual el Parque Aricoc también se encuentra ubicado, encontraron la mitad de un cuerpo de un hombre que había llegado a tierra. Esta boca se llama Boca Tortuga. Se puede confirmar que la mitad de este cuerpo también encontrado pertenecía a un hombre. La mitad estaba allí bien a la orilla, es decir, que no fue necesario ingresar al mar para poderlo sacar. Decidieron continuar con la búsqueda en el área de San Nicolás, conjuntamente con diferentes departamentos. Hasta este momento no se sabe si de pronto hay más personas perdidas. Lo que sí se conoce es que a través de las redes sociales, el Facebook de Guardacosta, varias personas, al parecer de origen venezolano, estaban pidiendo explicaciones y también que se publicaran los nombres y datos de las personas que habían sido encontradas sin vida. Muy seguramente familiares preocupados porque ellos sabían que de pronto sus seres queridos habían salido de Venezuela con destino a Aruba en estas embarcaciones ilegales y lamentablemente perdieron la vida. En otro hecho que también ocurrió en Aruba, un motociclista que al parecer perdió el control de su moto y se fue en contra de 3 vehículos. Al final, él resultó herido. En el camino que va por la parte norte a la altura de la botica Santa Ana ocurrió un accidente donde un hombre que venía en su motocicleta perdió el control de esta y se fue en contra de una Toyota RAV4 en la parte de atrás. Allí el vehículo alcanzó también a golpear otros 2 autos. El motociclista resultó levemente herido y por eso la ambulancia tuvo que presentarse para poder atender con el conductor de la moto. La policía de tráfico también estuvo presente para auxiliar con la situación. Cambiando de tema, este próximo sábado 16 de diciembre es la última fecha para este año 2023 de la gran campaña Limpi Limpi del ministro Ursel Arens. En esta oportunidad nos tiene una invitación para que vayamos al área de San Nicolás. 16 de dezembro, tem última atividade de Baki de Barrio na San Nicolás. Nós estamos chamada na comunidade de Aruba para fazer bom uso de oportunidade aqui. Na tua atividade de Baki de Barrio, e promete desperdício que bota depositado metal. Dus zorg para que ta promete poni
para por baja também e depositar na atividade de baki do bairro. Às vezes, quero recordar todo cidadão que, se acaso há material ou artefacto que não usa mais, na tua atividade de baki do bairro tem fundação para nossa comunidade. Fundação para nossa comunidade receber essa aqui for dibo e te zorga para por guardo entregar numa família de necessidade que se por assim bom uso dessa aqui. Diferente tipo de desperdício nós coletar cartão, taira, bulk waste, mata, tudo isso aqui nós coletar, mas importante para señalar também que nós coletar azeite de cozinha. Azeite de cozinha usar acaba, traz isso aqui, seja de bote de plástico ou bote de glass será, assim que nós também por receber isso aqui for de abo como cidadão. É importante para remarcar que não receber asbestos na atividade de baki do bairro. Então, zorg para botar aware disso aqui, contactar DTI para que não informar que é a melhor maneira para proceder com asbestos. Dia mais, uma chamada na comunidade, 16 de dezembro, baki do bairro está em San Nicolás, assim bom uso de oportunidade aqui. Cambiando de tema, sabemos que durante esta época decembrina nuestras mascotas son las que más sufren, esto por la tira de la pólvora. Ante esto, la Fundación Snoopy Doggy tiene diferentes tips para todos los dueños de mascotas responsables que pueden hacer en esta época de la pólvora. No es un secreto que el lanzar pólvora o el clapche es una tradición de fin de año en nuestra isla y en muchos países, mientras que esto sabemos que quizá puede ser un bonito show para las personas, sin embargo para nuestras mascotas podría ser un momento estresante y hasta podrían tener miedo por estos fuertes sonidos que perciben por parte del clapche. Con esto, la Fundación Snoop Doggy ha lanzado un póster de fin de año en donde dan algunos tips de cómo ayudar a las mascotas durante esta temporada. Estos tips harán que durante esta época nuestras mascotas puedan estar un poco más tranquilas frente al lanzamiento de esta pólvora. Y es que también a través de las redes sociales han indicado algunos tips, por ejemplo, tener a su perro o a su gato lejos del clapche y nunca lanzar esta pólvora delante de ellos. Deben comportarse con más normalidad y calma posible. Si la persona, por ejemplo, de pronto quiere lanzar pólvora, lo puede hacer lejos de sus mascotas. Asimismo, han indicado que pueden estar en un espacio adecuado, cerrar las cortinas, apagar de pronto diferentes objetos que puedan causar más estrés para ellos, dejar las luces encendidas y mantener las ventanas y las puertas cerradas, poder colocar el televisor o la radio a un volumen alto para que así los sonidos ensordecedores en la parte de afuera sean menos duros, buscar que su perro o su gato también tenga un microchip para que puedan identificarse si de pronto sale corriendo por el miedo del clapche, darle a su mascota, a su gato o a su perro una píldora calmante que es obtenible en los veterinarios para así poder tranquilizar a su mascota. Empezamos nuestra ronda internacional con la captura de alias Satanás, un temido delincuente que no solamente tenía a los comerciantes allí vandalizados, pero también tiene un terrible prontuario de muchas muertes. Las autoridades, después de una ardua investigación, lograron dar con el paradero de alias Satanás. Con terror de día y de noche, caminan comerciantes, empleados y transportadores por las calles de Kennedy, una de las 3 localidades que viven el infierno de la extorsión que sembró alias Satanás desde hace más de 2 años. Casi 2 meses después de la captura de alias Satanás, los habitantes y comerciantes de esa localidad de Kennedy, en el sur de la capital del país, pues continúan con el terror y el miedo de la extorsión. Ellos aseguran que no pueden denunciar, que no se atreven a hablar porque están intimidados, están amenazados por esta organización conocida como los Satas. Y las pocas víctimas de los Satas o los Satanás que se atreven a hablar lo hacen con mucho miedo. Nos cuentan que tras la captura de Satanás en Ecuador, la extorsión en Bogotá no para. Es igual. ¿Cuánto les cobran? Dependiendo. ¿De qué? Dependiendo del local, dependiendo su estado económico, todo eso varía. O sea, aquí no hay precio fijo de nada. Los movimientos de los comerciantes y transportadores son vigilados por los cómplices de Satanás. Que ellos pasan y ya pues, o sea, lo fichan a uno. O sea, está el de la carreta, el de las
el de los plátanos, el del visitaxi, el de la cicla, el de la moto. ¿Qué pasa cuando ustedes se niegan a pagar? Ahí vienen los panfletos, o ya al último pues ponen, dispara. Ustedes van a la policía y ¿qué les dice la policía? La policía lo único que dice es, si usted tiene el modo económico de pagar para poder trabajar, pues pague. Entonces, han adoptado medidas extremas, pedirle a los extranjeros que los cuiden de los otros extranjeros. Ya que la policía no brinda ese apoyo, los venezolanos sí. O sea, muchas veces uno tiene que aliarse con el mismo enemigo. ¿Hasta cuándo los habitantes de Kennedy, Bosa, Fontibón y Chapinero seguirán sometidos a los crímenes de Satanás? Pues asimismo, y después de mucha investigación por parte de las autoridades, dieron con el paradero del sujeto que acabó con la vida de la menor en Cali de apenas 15 años, ya después de una rápida acción por parte de las autoridades, pero también por parte de la comunidad local, lograron dar con el sospechoso en Villavicencio. Cuando se movilizaba en una motocicleta en el barrio Ciudad Porfía de Villavicencio, el señalado de asesinar dentro de un taller de Cali a Michel Dayana González fue capturado. ¿Cómo se llama usted, amigo? Dar con el paradero del presunto homicida era prioridad para la policía. Está en curso dentro de la investigación preliminar por el delito de feminicidio agravado. Fue capturado en la tarde de hoy en la ciudad de Villavicencio por un grupo especial de la Policía Nacional, el sujeto Harold Echeverry Orozco. Está sindicado de haberle quitado la vida a la niña Michelle González Sierra, de 15 añitos. El hombre, que al parecer se encontraba trabajando como mototaxista, habría sido identificado por una persona que dio aviso a las autoridades. Hoy está en manos de la autoridad la solidaridad para Gerardo, su papá, para la señora Paola del Carmen, su señora madre, para los compañeros y compañeras de Michelle. Fuertemente custodiado, el señalado del crimen fue trasladado en una camioneta de la policía a la unidad de reacción inmediata de la Fiscalía en Villavicencio. Según inteligencia de la policía, este sujeto pretendía llegar hasta el vecino país de Venezuela. En Cali, familiares y amigos de Michel Dayana, que se encontraban en una velatón frente al taller donde fue hallado su cuerpo, celebraron la captura del presunto asesino. Y vean estas impactantes imágenes que ocurrieron en Paraguay en las últimas horas, como una cámara de seguridad logró captar el momento en que dos jovencitos tuvieron un accidente en un vehículo que se conoce como UTV. A través de una red social, un usuario manifestó su descontento con la manera en la que jóvenes, en su mayoría menores de edad, circulan a bordo de todo tipo de vehículos en la ciudad de San Bernardino. En el último video se pudo ver a un rodado multitarea, o comúnmente conocido como UTV, circulando a muy alta velocidad sobre la avenida de la Costa de Marfil de la zona urbana Puerto del Lago. En cierto punto, aparentemente el conductor intentó derrapar el móvil, sin embargo perdió el control, volcó, chocó contra un portón y terminó ingresando completamente en el predio de la vivienda. Luego del incidente, quienes estaban dentro trataron por varios minutos de dar vuelta nuevamente el rodado, pero no pudieron, hasta que fueron ayudados por la dueña de la casa. Posteriormente ambos subieron y siguieron su camino como si nada hubiese pasado. Y nuevamente un menor de edad se vio afectado en Honduras por una cebolla caliente, como se conoce esta pólvora en ese país. Lamentablemente el menor estaba jugando con esta pólvora y esta se accionó. Allí las autoridades indicaron que tuvieron que amputarle su manito. No haces caso. Siempre tenés que hacer lo mismo. Nuevamente la tragedia se hizo presente en la vida de un menor de edad, cuando un artefacto de pólvora popularmente conocido como cebolla le detonó en sus manos, dejando al joven con graves lesiones, obligando a los doctores del materno infantil a amputarle toda su extremidad superior izquierda, convirtiéndose en el tercer menor de edad ingresado a centros asistenciales por estos artefactos. El altercado se dio en Camasca, Intibucá. Joven de 17 años de Camasca que ha perdido su mano por completo, le explotó una cebolla y ha sido amputado por el servicio de ortopedia pediátrica. La Fundación Hondureña para el Niño Quemado ya reporta más de 10 personas hospitalizadas, entre ellos niños y adultos por quemaduras de pólvora y de otro tipo. Son 10 menores, aproximadamente el 95%
de la capacidad hospitalaria pues estaba ocupada por estos infantes. El incidente llama a las autoridades del Ministerio Público y otras instituciones a redoblar esfuerzos y ser más estrictos con las sanciones a personas que se les encuentre en almacenamiento y distribución de estos productos. Organizaciones en pro de los migrantes se encuentran preocupadas por diferentes leyes que al parecer van a aprobar en los Estados Unidos y que según sus palabras podrían tener algún tipo de xenofobia. Ante esto se dicen que esperan que estas leyes no entren en vigor. El informe es de La Voz de América. El estado de Texas está a punto de convertir los cruces fronterizos irregulares en un delito, por lo cual organizaciones pro-inmigrantes advierten sobre las consecuencias de la ley SB 4, que tiene pendiente la firma del gobernador Greg Abbott. Tal vez racismo en estas leyes porque como están escritos dan mucho poder a nuestros oficiales de poder determinar quiénes son indocumentados o no. La ley SB 4 autoriza a policías municipales y estatales para arrestar migrantes indocumentados y expulsarlos, pero prohíbe detener migrantes en escuelas, iglesias y en instalaciones de servicios a víctimas de violencia. Ya sabemos que en el estado de Texas había muchas familias que estaban separados, ¿verdad?, de las leyes de Trump, y ahora con esta nueva ley estamos regresando a este tiempo. El gobernador Greg Abbott acusa al gobierno federal de no velar debidamente por el cumplimiento de la legislación migratoria y sostiene que la frontera estaría segura si el presidente Joe Biden no hubiera eliminado programas del expresidente Donald Trump como el Permanece en México. Y porque eliminó esas políticas, lo que le ha pasado a nuestro país ha sido catastrófico. Esta gente está sometida a estímulos muy negativos y muy adversos. Alarmantes consecuencias para los niños en familias mixtas, donde algunos tienen residencia legal o son ciudadanos y otros no, pues la separación familiar causaría efectos negativos. Cada niño, cada adulto, cada adolescente tiene que recibir de acuerdo al daño que hayan tenido. Detenciones arbitrarias y discriminación es lo que temen los defensores de los migrantes. Puede ser el color de su piel, la manera en cual platican. Pues hablando de este tema, sabemos que estamos en el mes de diciembre, el mes en que muchas familias esperan para lanzar la pólvora, el clapchi, los fuegos pirotécnicos y demás. Esto no solo puede ser un show bonito para las personas, pero también afecta mucho a nuestros animales, nuestras mascotas, quienes que son los principales afectados debido a los sonidos estruendóticos que se escuchan. Lo que para nosotros es fiesta por la llegada de diciembre, para ellos significa estrés, miedo y en muchas ocasiones la muerte. Perrita, ¿cómo está? Gracias a la pólvora. Se los pido, se los suplico, tomen conciencia, mire cómo sufren estos animalitos. Ese temor de verlos temblando, verlos agitados, metiéndose debajo de las camas, de los trotes, buscando cajones en las cocinas, es miedo, es mirarte y que tú no le puedes dar a entender qué es lo que está pasando para que ellos se tranquilicen. Hace más de 30 años, Colombia incorporó en su marco legal la necesidad ética y jurídica de salvaguardar a los animales en su territorio a través de la Ley 84 de 1989. Aunque se han logrado progresos notables, aún subsisten retos en la interacción entre los seres humanos y las demás especies animales, como el uso de la pólvora. Se vino a esconder porque está con miedo que están toteando pólvora y viene y se esconde en los rincones. ¿Tiene miedo, Mario? Lo que siente un animal cuando está expuesto a la pólvora y tiene miedo a la pólvora, a los sonidos fuertes, es básicamente, hagan de cuenta, como si estuviéramos en medio de la guerra. Entonces, pongámonos en sus garritas, en sus paticas de los perros y los gatos que tienen estos miedos. Realmente es una sensación horrible. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. La esquizofrenia está catalogada como una enfermedad mental. Fin de temporada y fin de año, Univision 20 Show, no te importa, da votar, se te está conectar. Ring de alegría, ring de 20 Show, un danquín aceita, creciendo conexión, live brindando música, YouTube prima repeat, happy band in casco. Ring de aceita, no está cantando,
El tiempo vuela. Esté preparado con Sagicor Life Aruba. Visítenos en sagicorlife.com. Hacibocos, de Florincard efectivo de CMB, boa tarjeta de compras local. Uma criação único, dinâmico e especialmente pago. Hacibocos, é tarjeta que paga na mensual confortável, sem tu gasto na adicional e sem complicação. Hacibocos, de Florincard efectivo de CMB. Bom amigo. E vira membro na Win Creek Casinos. Abo como um jogador está beneficiado de tour e oferta no que o casino tem de oferecer. Com cada ponto que vou acumular, te recebo mais cerca de tremenda experiência nos prêmios na estadia no hotel e muito mais. Sem novidade nos Casino Burst app. Download essa aqui e joga online grátis e ganha prêmio para jogar de nos casino maneira free play. Passa a visitar-nos ao OMS para assim votar medalha por momento ganador. Continuamos con más información a través de Primera Plana. Los últimos estudios datan que la esquizofrenia ya se conoce como una enfermedad en la salud mental y que podría afectar muchas áreas en el paciente, no solamente la parte emocional, la parte física, pero más importante, la parte mental. Hoy en Primera Plana hablamos de tu salud, así que cuídala. La esquizofrenia está catalogada como una enfermedad mental que afecta la forma en que una persona piensa, siente y se comporta. En algunos casos puede parecer como si la persona perdiera el contacto con la realidad, lo que puede dificultar el diario vivir tanto para el paciente como sus familiares. Los síntomas pueden ser distintos entre una persona u otra y pueden aparecer gradualmente. Lo que le llaman síntomas positivos, esto no significa que son positivos, usualmente lo que hay son alucinaciones, percibir algo que no está presente o delirios, estas ideas que son fijas, que pueden estar presentes aunque nos muestren evidencia de lo contrario, y pues pueden hacer estas dos cosas que uno disfuncione. Están los síntomas negativos, que pueden ser, ¿verdad?, el aislarse, la falta de expresión emocional, y están los síntomas después de deterioro cognitivo, que estos ocurren a través del tiempo. En el caso de los delirios hay varios tipos. Pueden ser de celos, pensar que la pareja de uno le está siendo infiel, pueden ser, aunque no haya evidencia de eso, pueden ser persecutorios, entender que sea el gobierno o alguna persona alrededor le quieren hacer daño. Pueden ser lo que le llaman erotomaníacos, que son cuando piensa que una persona está enamorada y usualmente esa persona tiene algún estatus que entiende que es superior o una persona famosa, y pueden entender que están enamoradas de la persona que padece de esta condición. Con respecto a las alucinaciones, estas pueden ser auditivas, o sea, escuchar voces, pueden ser visuales o hasta táctiles. La esquizofrenia puede darse junto a otros trastornos mentales. Y a esta hora llega nuestra sección de las más virales y ustedes no van a creer estas imágenes donde un sujeto llega al parqueadero, a un estacionamiento, en un vehículo de alta gama y se lleva un árbol de Navidad que otro cliente habría comprado.
Un inusual robo de un árbol de Navidad fue capturado en cámaras de seguridad en el centro comercial de San Mateo, en California. El incidente, similar a las fechorías por el personaje Grinch, se produjo cuando un hombre hurtó un árbol valorado en $250 que estaba anclado al techo de una camioneta. Este inusual robo fue capturado también y allí se puede ver cómo, lamentablemente, la policía también por su parte comentó que no habían presenciado un caso de robo previo, señalando que aunque no se capturó al ladrón, este definitivamente se está sumando a la lista de los malos de Santa Claus. Si ustedes están pensando viajar, ir de vacaciones durante esta temporada, les tenemos algunas recomendaciones de un TikToker que indica del por qué es importante hacer la fila al momento en que se va a abordar al avión. En una reciente publicación en redes sociales, Nacho, un joven que comparte sus aventuras de viaje a través de TikTok, abordó una pregunta que rondó su mente durante varios años antes de subir al avión. ¿Por qué se paran a hacer una hora de fila si todos tenemos un asiento asignado? El joven compartió su perspectiva sobre este tema con su audiencia, señalando que a menudo ven críticas hacia aquellos que optan por hacer fila temprano en el avión. En su análisis, Nacho destacó que si viajan solo con un bolso de mano, el único inconveniente real podría surgir cuando el vuelo se encuentra sobrevendido. En tales casos, el primer pasajero en hacer el check-in o abordar el avión suele quedarse con un asiento que podría venderse a 2 personas. Sin embargo, Nacho encontró otros de los inconvenientes, como el equipaje de mano. El joven explicó que se corre el riesgo de que no haya suficiente espacio en el compartimiento superior y lo despachen como si fuera de carga. Yo era de los que esperaba hasta que todos se subieran. Sin embargo, allí por lo general cuando se llevan estos artículos que son de cabina son delicados y por ese motivo al mandarlos por carga de pronto podrían dañarse. Y a esta hora llega nuestro recomendado del día y viene por parte de CMB Bobanco Amigo. Vas a poder hacer tus logros extra especiales durante este año con la gran campaña Fast Track para el fin de año de CMB, con préstamos personales Extra Light de 5,000 florines a un interés efectivo del 16% por año, con un pago mensual extra confortable de 174 florines por mes en un término de 3 años. ¿Por qué esperar? Preapliquen desde ya para su Fast Track este préstamo en iamigo.com/Fast Track y recibirán una respuesta extra rápida. Recuerde, para hacer las compras de último minuto con esta gran campaña Fast Track de CMB. Y los dejo con el tremendo ambiente que se llevó a cabo recientemente en el Renaissance Convention Center con la celebración de los 55 años de la agrupación Grupo Divetico. Este evento fue un éxito rotundo. Recientemente el Grupo Divetico, en la celebración de su aniversario número 55, puso a vibrar a la comunidad en Aruba. Allí todos los presentes en el Renaissance Convention Center no solamente lograron corear los éxitos de antes, pero también los nuevos, con diferentes artistas de talla internacional que estuvieron invitados y de esta forma también dándole un gran ambiente a la época decembrina. Todos los participantes no solamente elogiaron al Grupo Divetico por la trayectoria que han tenido, pero también lograron disfrutar de una noche amena. Allí los invitados especiales también dieron un tremendo show, dando así a conocer por qué Grupo Divetico es uno de los grupos favoritos y que tiene más tradición en la cultura de Aruba. Hasta aquí nuestra emisión por el día de hoy. De parte de todo nuestro equipo que hace posible Primera Plana, les agradecemos como siempre por su fiel sintonía. Recuerde que en redes sociales nos encuentran en Facebook como Primera Plana con Alejandra Forero. Continúen como siempre con la buena programación que les tenemos acá en su canal en Telearuba. Nos vemos mañana en una próxima emisión.